Y pues estamos hablando acerca del compañerismo del hombre para con Dios, ¿verdad? Y de Dios para con el hombre, porque el compañerismo es de esta manera, es bilateral, es decir, pues nosotros, ¿verdad? Así como dice la Escritura del Señor nos dice a nosotros, ¿verdad? Acercaos pues a Dios, dice, y Dios se acercará a vosotros. Es una relación recíproca. Si usted se acerca al Señor, Dios también se acerca a usted. Obviamente, si usted se aleja de Dios, el Señor pues también se aparta y usted pues camina su propia ruta y al final pues, como dice la Escritura, camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino mortal. Vamos a hablar de ese compañerismo con Dios, ¿verdad? Ese compañerismo especial de Dios con su pueblo. Vamos a hablar de eso. Quizás un poquito de contexto histórico acerca de esto, hermanos, decirles que cuando el hombre quebrantó lo que fue el compañerismo con Dios, la amistad, la relación perfecta que había desde el Edén, entonces Dios procuró, ¿verdad?, restaurar aquella relación buena, bonita que tenía con el hombre. Lamentablemente, ¿verdad?, el hombre pues siempre ha estado buscando otras cosas, ¿verdad? Damos de esta manera, bueno, poder decir que Dios ha estado tratando de buscar, ¿verdad?, ese acercamiento, ¿verdad?, con el hombre, con el ser humano. Lamentablemente el ser humano pues sabemos que es dado no a lo bueno sino a lo malo, es inclinado hacia lo malo. Y bueno, vamos a ver, el día de hoy vamos a abordar algunas cosas con respecto a esto y considerar, por ejemplo, que el hombre se apartó de Dios, quebrantó aquella relación, pero luego Dios, ¿verdad?, se procuró en Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios, se procuró pueblo para sí mismo. Luego, pues, de la descendencia de Noé, vemos que algunas de esas descendencias se perdieron y hicieron lo malo ante los ojos del Señor. La descendencia de Canaán, ¿verdad?, se perdieron y todo eso, y también podemos decir de Jafet, ¿verdad? Pero de la descendencia de Sem, donde surgió también, ¿verdad?, Abraham, nosotros vemos cómo Dios se convirtió en amigo de Abraham y le hizo una promesa grande que ya nosotros la hemos hablado anteriormente a través del compañerismo con Dios por medio de la fe y la sangre, que en Abraham fueron benditas todas las naciones, ¿verdad? Y que la simiente de Abraham es Cristo, Ahora, ya hemos abordado, ¿verdad?, todas estas cosas, pero también decirles, hermanos, que Dios siempre se procuró que su pueblo, pues, que el pueblo que estuviera con Él, que el pueblo que le sirviera a Él, fuera un pueblo que viviera de acuerdo a la santidad, de acuerdo a la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios, fíjese, buscó un pueblo para rescatarlo, para bendecirlo, para guiarlo, para orientarlo, porque Dios es como un padre maravilloso. Usted y yo, cuando oramos, nosotros le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y le hablamos así, con esa confianza, porque Él es nuestro Padre, nuestro consejero, nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro paño de lágrimas, donde podemos venir nosotros a contarle, Señor, ¿verdad?, cómo nos sentimos, cómo estamos, ¿verdad?, cuál es la condición en la que nos encontramos, y que Él, pues, siempre tenga esa misericordia con nosotros y nos escuche y nos abrace y nos apapache, ¿verdad?, como todo un buen padre, porque Dios es un buen padre. Lamentablemente no todos lo quieren recibir como lo que Él es, ¿verdad?, nuestro Padre eterno. Y pues
En lugar de acercarse al Señor, se alejan de Él, ¿verdad? Quisiera leer una porción de la Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. La Biblia nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, dice la palabra de nuestro Dios así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Dios, como le dije, siempre se procuró un pueblo especial. Hay mucha gente que aunque Dios le haga el llamado, aunque Dios se saque el corazón, aunque Dios se haya muerto, aunque Dios haya muerto a su Hijo en la cruz del Calvario y que haya sido allí crucificado y derramado su sangre por los pecadores, el pecador ha dicho: muchas gracias, pero yo no quiero nada de eso. Muchas gracias, pero yo no quiero saber nada de eso. Yo estoy bien así como estoy y yo mi vida la voy a seguir a mi manera, a mi gusto, a mis reglas, nada más, ¿verdad? Y entonces el hombre no quiere darle oído a la voz del Señor. Cada quien quiere vivir, ¿verdad?, su propia vida. Esos no son parte del pueblo del Señor. Esos no son parte del pueblo que el Señor se ha procurado. ¿Por qué? Porque su corazón es malo. Porque su corazón está inclinado hacia lo malo y porque en su corazón no quieren arrepentirse, no quieren venir, no quieren volver, no quieren estar en comunión con Dios. Simplemente quieren dejar pasar el tiempo, dejar pasar la vida y vivir su propia vida a su propio ritmo, haciendo lo que ellos quieran, ¿verdad? Lo que ellos quieran hacer. Qué lamentable, ¿no? Lamentable situación, lamentable condición, ¿verdad? La que el hombre, ¿verdad? La que el hombre está, ¿verdad? El Señor Dios le dice al pueblo por medio de Moisés, porque lo llama el Señor a Moisés, y el Señor le dice a Moisés, ¿verdad? Yo quiero que tú le digas a la casa de Jacob, que tú le anuncies mis palabras. Y tú les vas a decir: ustedes han visto, les dice, cómo hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Y les dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire usted, amén, ¿verdad? La tierra, todo el mundo es del Señor, la tierra es del Señor. Y el Señor nos puso aquí como administradores, ¿verdad? Como señores de esta tierra para que nosotros pues pudiéramos, ¿verdad?, estar en ella y depender de ella, cosechar, alimentarnos, comer, vivir, alegrarnos, entristecernos, etcétera, etcétera. El Señor nos permitió todas estas cosas, pero todo es de Él, le pertenece al Señor. Incluso nuestra vida misma le pertenece al Señor, le pertenece a Dios. Que lo reconozcamos nosotros, pues esa es otra cosa ya distinta, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros debe saber cuál es la relación que tiene con Dios, ¿verdad? Si le reconoce o no le reconoce. Aquí nosotros encontramos, como dice la palabra: si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto. Primero, que aprenda a escuchar y a obedecer. Y dice el Señor: y permanecer en mi pacto, permanecer en mí, dice el Señor. Si permaneces en mí, entonces dice el Señor: ustedes serán mi especial tesoro, mi especial tesoro. Dice el Señor:
serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque el Señor reconoce la existencia de otros pueblos. La existencia de pueblo que no es de Dios. Pueblos que le adoran a la piedra. Pueblos que adoran a la imagen, a la estatua. Pueblos que tienen una ambición de poder, dominio y control sobre toda la existencia humana o sobre toda la creación, porque ahora quieren gobernar hasta los cielos. Ya, ¿verdad? Hasta los distintos planetas, ¿verdad? Que el Señor hizo todas esas cosas. Y el Señor reconoce que hay pueblos que no es de Él porque no le busca a Él, no porque no los haya creado, sino porque ellos decidieron, así como el Gergeseo, el Eteo, el Amorreo y todos esos pueblos que se mencionan en la Biblia que fueron producto de la descendencia después del diluvio, ¿verdad? Y esos pueblos vivieron una vida bárbara, alejada completamente de Dios, y solo los semitas, la de la descendencia de Sem, se procuró y salió de allí algo bueno a través de Jacob, ¿verdad? Y las 12 tribus, ¿verdad? Jacob y las 12 tribus de Israel que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Y como dijo el Señor Jesús, porque la salvación, le dijo a la mujer samaritana, viene de los judíos. Y el Señor le dice al pueblo: si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los demás pueblos, sobre todos los pueblos. Y dice él: porque mía es toda la tierra. Y Dios quiso ver al pueblo suyo como un pueblo especial. Pero este mensaje quiero aclararle a usted que me está oyendo en esta mañana, que este mensaje fue dado al pueblo de Israel, a los hijos de Israel le fue dado este mensaje, al pueblo de Israel, no le fue dado a todo el mundo. Es decir, esta bendición no era para los demás, incluso nosotros no estábamos en este compañerismo. Nosotros no estábamos en esta bendición que el Señor estaba procurándose en este momento. No estábamos nosotros como parte de esa bendición. Pero el Señor dice, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es, les dice, toda la tierra. Y aquí viene una condicionante muy importante para nosotros. Hay muchas personas que dicen tener a Dios por Padre, pero menosprecian la santidad. Menosprecian lo santo, lo puro, lo honesto, lo sagrado. Menosprecian la santidad y dicen ser hijos de Dios, pero viven su vida a su propio antojo, a su propio gusto y ensuciándose con los pecados del mundo. Ninguno que milita, ¿verdad?, en el Señor se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar al Señor, que lo ha tomado por soldado en su reino. Eso debemos tenerlo en cuenta, porque hay muchas personas que dicen ser, pero realmente no lo son, porque con sus palabras dicen ser siervos fieles de Dios, pero con sus hechos lo niegan, con su forma de vida lo niegan, y están viviendo una vida no en compañerismo con Dios, sino en enemistad con Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del Señor, se constituye enemigo de Dios. Y Dios le dice al pueblo en Éxodo 19:6, dice la Biblia: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Mire lo que dice el Señor. Y me serán, dice, un reino de sacerdotes, es decir, un reino de gente santa, un reino de gente apartada de lo malo para servirle a Dios. Ninguna contaminación, ni de cuerpo ni de espíritu, debe afectar
la relación con Dios. Pero cuando usted ve a un cristiano que ya parece más mundano en su forma de vida, en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de conducirse, en todo lo que rodea su entorno, en su vida, entonces este tal fulano ya no puede ser parte de ese pueblo especial. Porque dice el Señor, me serán ustedes, dice, un reino de sacerdotes y gente santa. Gente santa significa que usted se va a apartar para el Señor. Usted no tiene que tener ninguna participación con lo malo para restaurar y restablecer aquella relación hermosa que Dios tuvo con el hombre desde el principio. Es necesario apartarse. Por eso Él en su palabra dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario entender esto. Es lamentable que hoy día muchas personas no tomen en cuenta estos elementos que la palabra de Dios misma nos dice. Para tener un buen compañerismo con Dios, usted debe apartarse de toda perversidad de boca, de toda perversidad de pensamiento, de toda perversidad de situaciones malas que estén afectando su vida, ya sea a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, dice yo, en las distintas circunstancias que le rodean como persona, porque usted debe estar preparado para el encuentro con Dios. En el momento que sea, usted tiene que estar, ¿verdad?, en esa condición. Y usted me dirá, hermano, pero allí le dijo esto el Señor al pueblo de Israel, porque dice el versículo 6, Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y usted dice, pero es que eso era para los hijos de Israel, ya para nosotros no era, entonces nosotros podemos vivir. Es que allí es donde está la situación. Usted es libre de elegir si vivir una vida en santidad y en amistad y en compañerismo con Dios, o rechazar completamente todo lo que tenga que ver con Dios y vivir su propia vida, viviendo el día a día, sabiendo que al final de la jornada usted va a ser castigado por haber pecado contra Dios. Eso es bien importante que usted lo sepa. Usted debe saberlo, debe entenderlo. Usted debe saber eso. Ahora, fíjese que debemos nosotros, ¿verdad?, sí comprender, entender que esto se le dijo al pueblo de Israel para establecer ese compañerismo con Dios que le dijo el Señor. Ustedes van a ser especiales para mí. Ustedes, hermanos, no consideran o no creen que ser especial para Dios es algo maravilloso. Imagínense ser especial para el ser más maravilloso que existe, que es Dios. Y dice el Señor, ¿verdad? Ustedes serán mi especial tesoro por sobre toda la gente. Yo los prefiero a ustedes. Y yo les puedo decir en esta hora que el Señor prefiere a la iglesia por sobre todas las gentes que están en otra condición o no son parte de Cristo y están lejos. El Señor le va a bendecir, le va a beneficiar a usted, le va a amar más a usted. El Señor es misericordioso y dice el Señor, ustedes son un tesoro especial. Pero si usted va conmigo a la carta de Pedro, quiero que vaya conmigo también a la carta de Pedro, primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, al capítulo 2 de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Y si usted va conmigo a los versículos 9 y 10, primera de Pedro 2, 9 y 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a leer cómo dice el Señor aquí en su palabra. Capítulo 2, versículos 9 y 10 de la primera de Pedro. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Esto ya es hermoso. Aquí ya no es Israel, ya no es solo el pueblo de Israel, ya no es solo el pueblo judío. Esta vez estamos incluidos, usted y yo. Esta vez estamos incluidos todos. Esta vez el pacto es más completo. Esta vez el pacto nos abarca a todos nosotros y nos alcanza a nosotros hasta estas lejanas tierras, hasta estos lugares, hasta los lugares más recónditos de este mundo, de este planeta. Los alcanza porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De hecho, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mas vosotros, dice Pedro en su carta, sois linaje escogido. Mire qué hermoso. Sos linaje, sos descendencia, sos raza escogida por Dios. Y dice real sacerdocio, un sacerdocio real. Aquí habla de la realeza, es decir, del sacerdocio, llamémosle así, preferido por el Señor. Y dice, nación santa. ¿Se acuerda que el Señor dijo que serían gente santa? Y dice nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar. ¿Ve? Un pueblo que fue adquirido. Y usted dirá, ¿y esa palabra qué quiere decir? ¿Qué significa que yo he sido adquirido por Dios? Es porque el Señor pagó por usted. Usted que le ha recibido, usted que ha recibido a Cristo, usted que ya ha sido perdonado, usted que ya fue bautizado para el perdón de sus pecados. Yo quiero decirle que el precio que se tuvo que pagar fue la sangre del Cordero, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Ese fue el precio y esa fue la forma. Dice la carta de Corintios, porque fuisteis comprados por precio. Glorificad pues a Dios. Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? En vuestro cuerpo, ¿verdad? Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nosotros hemos de entender que hemos sido adquiridos, hemos sido comprados, hemos sido adquiridos por precio. Aquí donde nos dice a nosotros, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios. A cada uno de nosotros nos dice real sacerdocio. Usted y yo, real sacerdocio, dice un linaje escogido, una nación santa. La iglesia es parte de esa nación santa, esa nación de gente santa, de gente que se está apartando de lo malo. Yo no concibo, hermano, no concibo que alguien que diga que es creyente, que alguien que diga que es cristiano y de repente esté embarrándose con el mundo y esté, por ejemplo, oyendo esas canciones perversas, por ejemplo, del mundo que están llegando ahí. Pero muchos de los hermanitos que son jóvenes, que están comenzando el caminar en Cristo, se contaminan con el mundo de esa manera. Y qué lamentable es. Y aun cuando las advertencias del Señor nos dicen, hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Dios nos da el camino de la santidad, nos da el camino correcto para tener ese compañerismo perfecto con Él. Lamentablemente la gente se descarría y se va por otra ruta, se va por otro camino y no entiende esto. Pero Él dice, ustedes son real sacerdocio. Ustedes son nación santa, ustedes son linaje escogido por Dios. Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Dónde estábamos? De las tinieblas nos llamó, de la oscuridad. Bueno, cada uno de nosotros sabe la condición en la que fue llamado, la condición en la que nos encontrábamos, el valor que teníamos, ¿verdad? Como personas en el mundo. Pero que Él hizo algo especial de nosotros, hizo algo hermoso, algo lindo, algo perfecto. ¿Por qué? Porque es una relación perfecta la que Él quiso entablar y establecer entre el hombre y Dios. Y Dios quiso, por medio de su Hijo, hacernos cercanos. Porque aunque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. Gente santa, nación santa, linaje de Dios, un pueblo adquirido, ¿verdad? Por Él. Dice, para anunciar las virtudes, anunciar las bellezas, las hermosidades, las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, dice el versículo 10, no erais pueblo, o sea, usted no era nada, ni usted ni yo no éramos nada. El Señor le había dicho a Israel, ustedes serán mi especial tesoro, le había dicho al pueblo de Israel. Usted y yo no estábamos en esa lista. Pero dice la palabra del Señor, en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, porque estábamos en la lista de los condenados. Pero ahora dice, habéis alcanzado misericordia del Señor. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, amigos, están contentos por ser parte del pueblo de Dios? Por ser parte de ese compañerismo, de esa relación especial entre Dios y su pueblo. Pues yo espero de que usted esté bendecido, ¿verdad? Con esta relación que hemos establecido con el Señor, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Damos gracias, ¿verdad?, al Señor por haber tenido esta oportunidad de compartir con cada uno de ustedes este momento de bendición. Damos gracias, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial, porque la bendición de nuestro Padre Celestial ha estado con nosotros, ¿verdad? Damos esa gratitud al Señor, porque Dios todavía nos ama, porque Dios todavía nos ha guardado. Y aquellos que estando en sus caminos ya fueron llamados, ellos se han adelantado hacia el sueño eterno, esperando el momento de la resurrección de los justos para la vida eterna. La invitación es que si usted ha estado alejado del Señor y usted ha estado pues así apartado de Cristo, Dios le está haciendo un llamado especial para que usted considere, ¿verdad?, esa relación que debe ser restaurada con el Señor. Esa relación de compañerismo, de acercamiento, de amistad con el Señor necesita ser resuelta, porque usted debe saber que el que se duerme con el Señor también se levanta. Por eso dice también el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado, ¿verdad? El Señor nos hace vivir confiado, ¿verdad? Y el Señor le está llamando. Si usted ha estado viviendo alejado, estaba apartado de la iglesia, apartado de Cristo, alejado del Señor, le invito a que usted pueda reconciliarse con el Señor. Es tiempo de que usted levante la cabeza, vea hacia el cielo, porque el Señor está esperando por usted, está esperando que usted regrese. ¿Qué le pasa, pues? ¿Por qué no usted no quiere aceptar ese regalo maravilloso del Señor? Usted ha sido elegido por el Señor como una gente santa, como una gente que puede estar apartada de lo malo, viviendo en la santidad y en la paz del Señor.
Dios le ama y Él está esperando por usted. Así que, pues, muchísimas gracias a cada uno, hermanos, de ustedes que nos dan la oportunidad de poder compartir, ¿verdad?, esta bendición. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor.